Buenas. Hola Natalia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, Gracias. me alegro mucho de este paso de anfitriona. Bueno, dale. Chau, gracias. No de nada. Bueno, ¿hay alguien? ¿Están? Sí, acá estamos. Buenas Bueno, tardes. Buenas. bueno. Están todos ocultos hoy, ¿qué les pasó? Bueno, em, vamos a avanzar con los delitos contra la integridad sexual. Alexandra seguramente ya esté avanzando con esto, con el título tercero, delitos contra la integridad sexual. em, y si no, lo estará haciendo en estas clases que siguen. Em, bueno, fíjense que el título tercero tiene distintos capítulos. El capítulo 1 que quedó derogado con la 25087 en el año 99, cuando se deroga el adulterio, y en función de todo lo que les dije yo en la primera clase, ¿no? de qué es lo que implicó la transformación legislativa generada en el año 99, ¿no? Dejar atrás todo ese concepto de honestidad y hoy empezar a hablar de integridad sexual más vinculado a un concepto de autonomía o libertad de la persona que es víctima de este tipo de agresiones de tipo sexual. Luego Alexandra sigue con los típicos casos de los abusos sexuales que están previstos en el artículo 119, que tiene cada una sus diferentes características, y después van a encontrarse con un agravante, una figura que es la agravante. Fíjense cuando estudian la agravante, que yo se los dije un poco cuando hablamos de promoción y facilitación de la prostitución, que ustedes tienen que ser pragmáticos al explicar, al estudiar las agravantes, porque generalmente son las mismas para todo tipo de delitos. Lo que tienen que hacer luego es adaptarlo al tipo penal o a la disposición penal que ustedes están viendo. Claramente que en los delitos contra la integridad sexual hay agravantes específicos, como por ejemplo la vulnerabilidad, muchos que fueron modificados con la reforma en el año 2008, ¿no? Pero lo cierto es que ustedes tienen que tener en claro cómo estudiar los agravantes, porque es importante, porque en función de eso ustedes desplazan la aplicación de un tipo e empiezan a hablar de una figura agravada. Luego de que Alexandra termine con este capítulo, nosotros empezamos ya a avanzar. Se Si bien cortó. se cortó todo, voy a poner a alguien. ¿Quién puede estar que se me corte para no terminar con la... ¿Quién me da una mano? Profe, ¿qué necesita? ¿Poner a alguien de hospedador? Sí, por favor. ¿Te puedo Sí, poner a no hay vos? problema. Sí, sí, obvio. Ahí está. Por las dudas que tenga algún problema, bueno, luego lo que les decía, empezamos a estudiar los delitos de promoción y facilitación de la corrupción, que eso lo van a ver con Alexandra, y yo les fui adelantando algunos aspectos de la estructura del tipo penal, para luego poder encarar los delitos contra la integridad sexual, que no son tan específicos como los que sí van a ver en el 119. Y ahí arrancamos, por ejemplo, con la promoción y facilitación de la prostitución. Delito de promoción y facilitación de la prostitución, lo vamos a retomar en algún punto cuando hablemos de trata de personas como un delito contra la libertad, ¿no? Pero la figura básica de lo que es la promoción y facilitación de la prostitución entra para esta primera parte, con el 125 bis, que
que ustedes vean. Se le cortó de nuevo. El artículo 15, no sé qué hacer ya con esto. ¿Todo se me corta o...? No, se llegó a escuchar hasta el 125 bis que entraba esta figura para el primer parcial. Porque yo me escucho y veo como que estoy con el audio bien. Bueno, 126, 127 y la ley 12.331, ¿sí? Si ustedes toman el programa, Se cortó de nuevo, profe. darme el celular entonces. Porque no sé por qué. Bueno, no se vayan, me voy y vuelvo a entrar. Hola, ahí se me ve. ¿Se escucha? Sí, profe. Ahí se Bueno. escucha. Y se me ve la cara, se me debe ver el techo, ¿qué se ve bien? Sí, se ve. Bueno, gracias. Bueno, les decía que vamos a seguir avanzando para tratar de terminar con esta unidad, porque son las que entran para el primer parcial. El delito de rapto, yo les voy, si bien algo avanzamos la clase anterior, luego les voy a subir un material con un resumen de lo que es el análisis de los tipos penales, para que ustedes tengan en claro más que nada de qué hablamos cuando hablamos de rapto propio, rapto impropio o rapto de un menor de 3 años. Después, bueno, lo que tengo pensado darles hoy es todo el análisis del artículo 132, el delito de grooming, 128 y 129. Así que vamos a ver hasta dónde avanzamos y cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? ¿Se me corta? ¿Estoy bien ahí? No sé qué. Por ahora viene bien, profe. Está perfecto. Parece que en el otro dispositivo tiene unos problemas de señal igual. Ahora ya como con la señal en blanco y con el dispositivo anterior tiene como señal en rojo amarillo, así que debe ser un problema de señal, me imagino. Pero ahora me veo y me escucho bien. Perfecto. Por ahora sí. Listo. Bueno. Ahí está. Bueno. El artículo, fíjense, me pierdo con lo que les digo. Fíjense, ¿tienen el programa a mano? Los últimos puntos, que es el punto número 7, a mí lo que me interesa que sepan y lo que se les va a preguntar en el examen son las reglas de participación del 133 y cómo está configurado hoy el artículo 132. Fíjense que el artículo 132 establece que algunos de los delitos previstos en el 119 y en el 130 les da la posibilidad a la víctima para que pueda instar el ejercicio de la acción penal con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o instituciones privadas de protección o ayuda a las víctimas. En este caso, antes de la 25087,
cuando fue toda esta modificación de los delitos contra la integridad y se introdujo la integridad sexual, se incorpora una nueva figura que era la figura del avenimiento. Este avenimiento fue como una novedad para el Código Penal, porque por primera vez se incorporaba un mecanismo composicional de resolución de conflictos dentro de lo que era el cuerpo normativo del Código Penal. En este caso se le daba la posibilidad a la víctima a que, con el asesoramiento de diferentes instituciones de ayuda a las víctimas o organizaciones privadas, ONGs, por ejemplo, pueda de Se alguna cortó el manera audio, profe. llegar, ya no es cuestión del dispositivo. No, yo la escucho bien. Yo escucho No, perfecto no. Y a mí no se me cortó. A mí se me Voy a cortó el volverlo. audio. ¿Pero es a una sola persona o a todas? Parece que sí, yo la escucho bien. Bueno. El avenimiento, como les decía, se tenía que tratar de una víctima mayor de 16 años en alguno de los delitos sexuales que estaban previstos de manera taxativa y podían prestar de alguna manera una propuesta de avenimiento, o sea, consensuar el conflicto junto al imputado, pero para esto debían presentarle un acuerdo al juez que iba a tomar conocimiento de la causa, donde ambas partes estaban de acuerdo, y el juez les requería que este acuerdo estén en un pie de igualdad ambas partes. El juez lo que hacía era, una vez recibido este acuerdo, evaluaba si con esta propuesta era la mejor manera para armonizar el conflicto con un mayor resguardo para el interés de la víctima, y en caso de que homologara este acuerdo presentado entre víctima y victimario, tenía dos soluciones. Podía extinguir la acción penal o podía, por ejemplo, incorporar o imponer una probation, una suspensión de juicio a prueba. La suspensión de juicio a prueba es un instituto que muchos lo han visto en la parte general y otros recién lo ven en procesal penal, pero frente a determinados delitos lo que se hace es que se suspende la tramitación de una investigación a cambio de que el imputado cumpla con determinadas reglas de conducta. En caso de que las cumpla satisfactoriamente, la causa se le extingue, se sobresee y no le queda ningún tipo de antecedentes. Entonces, frente a esta situación, donde la víctima y el victimario le presentaban un acuerdo ante el juez evaluaba si era viable o no la homologación. Para esto tenía que cumplir una serie de requisitos. Lo cierto es que, bueno, se festejó que en el Código Penal se incorpore este mecanismo composicional de resolución de conflictos que es acorde a todos los principios de procesal penal, principio de oportunidad, o sea, principios en los que se respeta el acuerdo entre las partes y no hay tanto una directiva del juez que interviene, por ejemplo. Entonces se festejó que se puede incorporar este instituto. Lo cierto es que la mayor crítica se hizo de las organizaciones feministas, donde dijeron que, si bien era una alternativa posible para buscar una buena solución, ¿por qué justo se introduce en los delitos o en investigaciones contra la integridad sexual? ¿Por qué no se introduce, por ejemplo, frente a determinados delitos contra la propiedad, donde las sumas, por ejemplo, que se despojan a una persona son bagatelares? Entonces, ¿por qué justo probar la incorporación de este avenimiento a los delitos contra la integridad sexual? Bueno, comenzaron esta serie de discusiones hasta que en una oportunidad se otorgó el avenimiento a una pareja donde, no sé si ustedes lo recuerdan, tal vez son muy jóvenes, donde con la muerte de Carla Figueroa, quien tiempo antes había acordado un avenimiento con el imputado que estaba preso. A raíz de este acuerdo entre los dos, él sale de prisión y una vez en libertad es que la mata. Esto es lo que motivó que este avenimiento, este mecanismo composicional, se derogara del Código Penal, y hoy lo único que tenemos en el artículo 132 es la posibilidad de la víctima de poder presentarse para hacer algún tipo de reclamo frente a una vulneración a alguno de estos bienes jurídicos protegidos, que es la integridad sexual, la dignidad, etc. Así que si ustedes ven en algún momento del programa la figura del avenimiento, sepan que estuvo modificada o estuvo incorporada en el Código Penal a partir del 99, pero que luego fue derogada. Es una figura que se derogó, así que ustedes simplemente sepan que estuvo presente, pero ya no. Así que a mí lo que me interesa es que sepan cómo está hoy tipificado el artículo 132 del Código Penal.
Obviamente, como hoy está tipificado el artículo 132, es porque se le da este derecho a las víctimas a que puedan instar una acción penal con muchos resguardos, con mucha posibilidad de asesoramiento, y también va de la mano con las nuevas leyes de víctimas. Hay leyes de víctimas, que hay una ley de víctimas a nivel nacional y una ley de víctimas a nivel provincial, donde la víctima de cualquier tipo de delito puede ser representada por un defensor o defensora de víctimas que va a intervenir en el proceso penal. Una intervención en el proceso penal que va a ser paralela a la del Ministerio Público Fiscal. Puede ser que en determinadas situaciones, por ejemplo, frente a una investigación por delitos contra la integridad sexual, no siempre sean los mismos intereses los que persigue el fiscal que los que persigue una defensora de víctimas. Por ejemplo, el interés que persigue la Defensoría de Víctimas es tal vez que ella pueda transitar, que pueda garantizársele el acceso a la justicia, que pueda gozar de una serie de derechos, que pueda obtener una condena y una justa reparación. Y tal vez la finalidad del Ministerio Público Fiscal es buscar la verdad respecto de la investigación de un determinado hecho. Puede ser que en determinado proceso el fiscal interprete que es necesario que la víctima, no sé, sea sometida a un determinado estudio psiquiátrico para poder valorar de la mejor manera su testimonio. Y ahí, por ejemplo, quien interviene como defensor de víctimas puede oponerse a eso, diciendo que ya está, que eso implica una revictimización. Entonces, puede oponerse a que la víctima nuevamente pueda prestar declaración en el marco de un debate. Puede hacer que el fiscal entienda que es necesaria una determinada sanción penal y la víctima considere que a ella no le interesa una condena a tanto tiempo segura, sino que le interesa más obtener un resarcimiento. Lo que sea, me refiero a que con estas leyes de víctimas, más lo que está contemplado en el 132, hoy las víctimas adquieren un rol importantísimo en el proceso, donde no solamente pueden seguir adelante con la tramitación de un juicio, sino que la víctima es escuchada en una serie de derechos que están reconocidas en las leyes especiales. Y el Código Penal, en este 132, le da un puntapié a las leyes de víctimas para que puedan intervenir. Todo lo que implica, todo lo procedimental, va a tener que depender del tipo de investigación que se haga. Si es un delito, por ejemplo, donde se va a aplicar el Código Procesal Penal de Nación o el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la competencia. Si estamos hablando de un delito contra la integridad sexual, van a intervenir el fuero provincial con la aplicación o con la utilización del Código de Procedimientos de Provincia. Si estamos hablando de una investigación de un delito de trata de personas, la competencia es federal. Entonces interviene con el Código Procesal Penal de la Nación. Y todos los resguardos a los derechos de las víctimas están contemplados específicamente en un punto aparte donde están los derechos de las víctimas como una parte más del proceso. Simplemente esto es lo que quiero que sepan. Después, fíjense que en el 133, que es el último punto de los delitos contra la integridad sexual, consagra una alteración de los principios de participación de la parte general. Ustedes van a ver que en la parte general tienen las reglas típicas de participación, las de autoría y participación criminal, ¿no? Participación primaria, secundaria, complicidad o lo que fuere. Pero fíjense que hay distintos tipos penales que pueden modificar esas reglas de participación, y uno de ellos es el artículo 133. En el artículo 133, que es el último que termina con todos los delitos contra la integridad sexual, les dice que en el caso de que haya ascendientes, descendientes, convivientes, afines, en línea recta, hermanos, tutores, curadores, o cualquier persona que con abuso de esa relación de dependencia, autoridad, poder, de confianza o encargo, cooperare a la perpetración de los delitos contra la integridad sexual, será reprimido con la pena de los autores. Es decir, se está hablando de una cooperación, pero no se aplica por eso las reglas de la participación de la parte general del artículo 45 y 46, sino que directamente se aplica una sanción de igual que la que corresponda a los autores. ¿Sí? Eso está más o menos claro. Supongo que sí, ¿sí? ¿Me escuchan?
Profe, sí. ¿y qué sería cooperar? ¿Ocultar? ¿No decir nada? ¿A qué se refiere con cooperar? Permitir un abuso sexual en un domicilio, una madre, un hermano, un tío que permita, que colabore a que un tercero abuse sexualmente de su sobrina mientras que él está a su cuidado. ¿Mm? Entregar, en el caso de rapto, o en el caso de cualquier otro de los delitos, que colaboren de alguna manera para que se puedan llevar adelante estos delitos contra la integridad sexual. Cualquier persona que colabore o que participe la conducta que realice el autor. ¿Mm? Bueno, 131, delito de grooming. Esta es una incorporación del año 2013, una nueva modificación en el Código Penal después de la reforma fundamental del año 99, que incorpora el delito de grooming, que en una traducción más o menos casera significaría como el acercamiento. Esto implica una serie de actos o de conductas que están efectuadas por una persona mayor de edad que tienen como objetivo el ganarse la confianza de un menor de edad y de tal modo entablar algún tipo de relación sentimental o emotiva que de alguna manera le permita posteriormente abusar sexualmente de ese menor. Fíjense que acá vamos a tener también, cuando analicemos el delito de grooming, tal vez la misma problemática de cuando vimos el delito de rapto. Hasta dónde se va a calificar como grooming y hasta dónde voy a poder empezar a hablar de un delito contra la integridad sexual o consumado o tentado. ¿Mm? Porque tiene determinada, fíjese que es como un acto preparatorio de la consumación de un delito contra la integridad sexual. El artículo 131, si tienen el Código Penal abierto, tiene una pena de 6 meses a 4 años, y lo que les dice es que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier tecnología de transmisión de datos, contactare, esa es la conducta típica, el tipo objetivo, a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual. En realidad, la conducta típica es la de contactar. ¿Contactar qué implica? Entablar algún tipo de vínculo, conexión de tipo virtual. Debe hacerse por cualquier medio tecnológico, cualquier comunicación electrónica, mensajes de texto a través de WhatsApp, a través de una red social como Facebook, Instagram, lo que sea. Lo importante es que tiene que ser... No, que Lo justo importante... también ejemplos, no sé si se me escucha. ¿Se me Sí, escucha sí. bien? Sí, Está dando cómo se pueden contactar, y pasa mucho que los chicos los contactan por videojuegos, o sea, con los juegos que son en línea, o muchas veces con TikTok, que se está viendo bastante ahora, con todo lo que es virtual. O muchas veces se hacen pasar porque tienen la misma edad y resulta que no tiene 8 años esa persona, sino que tiene, no sé, 40 o 30. O sea, es mayor de edad. Uh-huh. En realidad esto tiene que ser un contacto virtual, porque si el autor lo hace en forma directa o corporalmente presente, digamos, no sería aplicable la figura, sino que el hecho sería subsumible en algún delito contra la integridad sexual, ¿sí? El delito con que el autor tenía en miras cometerlo. Esa es la diferencia, o sea, tiene que ser, para hablar de grooming siempre hablamos de algún tipo de contacto virtual. Es decir, el grooming no se agota con la conexión virtual con el menor de edad, ni se satisface con este intercambio de imágenes, conversaciones, porque de alguna manera lo que hace implica una frase previa a lo que el autor realmente pretende, que es cometer un delito contra la integridad sexual. Y acá, como vimos en el delito de rapto, con intención de, acá vemos que dice que también incorpora un elemento subjetivo de intención trascendente o una ultraintencionalidad, además del dolo típico que requiere el grooming, que es el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual. O sea, el grooming consiste en un acto preparatorio de carácter virtual previo a cualquier abuso sexual de los contemplados, o en el artículo 119 en las diferentes modalidades, o también puede darse por una situación de corrupción, promoción o facilitación de la corrupción de menores, o promoción o facilitación de la prostitución,
o una rufianería, o por ejemplo, realizar conductas vinculadas al 128, que es todo lo que tiene que ver con la pornografía infantil, o con el 129 de exhibiciones obscenas. La víctima del delito siempre tiene que ser una persona menor de edad. Fíjense que para hablar de menor de edad tenemos que tener presente siempre que la Convención sobre los Derechos del Niño dice que si es menor de edad toda persona que no ha cumplido los 18 años de edad. Sin embargo, ustedes van a avanzar en los delitos contra la integridad sexual y van a ver que por una mala técnica legislativa a veces hablan de menor de 16, menor de 13, menor de 14, y eso genera confusiones. Pero a la medida que se les diga menor de edad y no especifique la menor de qué edad, estamos hablando de toda aquella persona menor de 18 años de edad. Es decir, la víctima del grooming tiene que ser un menor de 18 años de edad. Para la aplicabilidad de la figura es necesario tampoco que no se haya producido ninguno de los delitos contra la integridad sexual. Porque si se trata de un acto preparatorio, el delito final, ya sea consumado o tentado, va a desplazar la posible aplicación del delito de grooming. ¿Por qué? Por el principio de consunción. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que había determinados principios de la parte general de derecho penal que ustedes tenían que tener presente para analizar los aspectos dogmáticos de diferentes tipos penales? Entre ellos también les comenté que el 54 y 55, que es el concurso real y el concurso ideal, tenían una solución dentro del Código Penal. Mientras que nosotros en la parte especial de derecho penal lo que hacemos es trabajar más, digamos, o tiene mayor aplicación el concurso aparente de leyes, que es el principio de especialidad, consunción o subsidiariedad. Acá estaríamos frente a un caso de consunción, en caso de que efectivamente el autor logre consumar el delito contra la integridad sexual que tenía en miras al momento de contactarse virtualmente con una persona menor de edad para ganarse su confianza. El sujeto activo tiene que ser una persona mayor de edad. No constituye una exigencia típica el ocultar o simular la identidad del autor, aunque en la práctica generalmente, como decías vos recién, se ocultan bajo distintas, una persona que comparte la edad del menor, como para de alguna manera entablar un vínculo más cercano. La diferencia que tiene el grooming con el ciberacoso es que los dos pasan a través, o se cometen a través de dispositivos electrónicos, es que generalmente el ciberacoso es utilizado de manera más genérica para agredir de cualquier forma a una tercera persona. Y en caso de que esa agresión implique algún tipo de connotación sexual, se llama ciberacoso sexual. Pero la principal distinción entre el ciberacoso sexual y el delito de grooming está dada por la condición de menor de edad del sujeto pasivo de este delito. El ciberacoso puede ser respecto de cualquier cosa y puede implicar una agresión de cualquier tipo, entre los que está incluido una agresión de tipo sexual, mientras que el grooming es mucho más específico. No cualquier contacto virtual con un menor de edad es delictivo, sino cualquiera que se realiza o se produce con esa finalidad de cometer un delito contra la integridad sexual, del que resulta víctima, obviamente, una persona menor de edad. Ustedes en el campus virtual tienen un artículo del doctor Taza donde analiza bien el delito de grooming y termina su artículo explicando o criticando la penalidad que tiene este delito, porque también se va a ver que tiene una sanción más elevada que la que tiene un delito, por ejemplo, vinculado a la pornografía infantil. O sea, se reprime más severamente el acercamiento o el primer contacto virtual en perjuicio de un menor de edad y una pena menor para aquella persona que tiene en su poder imágenes pornográficas para luego ser difundidas. Entonces hay una técnica legislativa en función de diferentes parches que se fueron haciendo al Código Penal que llegado el momento de analizar las diferentes figuras termina siendo una incongruencia. No puede castigarse con una pena mayor a un contacto virtual con una finalidad, con un elemento subjetivo que luego tenemos que probar,
que el de aquella persona que es detenida y es allanada y en su casa se le encuentra un material donde hay menores de edad, objetos de pornografía infantil orientados a o destinados a una próxima difusión, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren eso le dan una lectura a lo que dice Taza en este artículo, pero es interesante analizar más que nada la crítica a la sanción penal que se hace, ¿sí? Así que, bueno. El caso del tipo subjetivo, en donde le habla con fines de otro delito, que son los de integridad sexual, ¿solo entran acá los del 119? Porque si solo entran los del 119, puede concurrir, por ejemplo, con tenencia de pornografía infantil si es que le manda al nene porque se lo pidió. ¿Cómo? No sé si me No te entiendo. expliqué. No. ¿Qué delitos entran en el tipo subjetivo? O sea, ¿qué delitos tendría que buscar el sujeto activo para que Lo se... que les dije hoy, recién les dije, con esta intención o elemento subjetivo, cualquier delito contra la integridad sexual, ya sea los del 119 o cualquier otro del 125 bis, 126, pornografía infantil o exhibiciones obscenas. Ok, entonces había entendido mal. No te especifica con qué delito podría concurrir. Lo cierto es que cuesta entender en un caso práctico cómo podemos aplicar o cómo podemos hacer concurrir el delito de grooming cuando ya tenemos un delito contra la integridad sexual consumado. Entonces, generalmente, por el principio de consunción se aplica la tenencia de material destinado a la pornografía infantil y se excluye o se deja de lado el delito de grooming. Una pregunta, y en el caso que estén aplicando la pena, en el tema de la escala, cuando la aplica el juez, ¿no puede influir tampoco o está totalmente descartado? Al margen de que se corra la figura de grooming, digo, al momento de establecer la escala penal, la pena del delito consumado, digo, ¿no se valora eso? ¿Se valora el que haya habido un contacto previo? Sí, seguramente sí, al momento de la determinación de la pena, sí. Tal vez no se pueda comprobar la existencia del tipo, más que nada porque tenés que demostrar el aspecto subjetivo, pero sí, estás hablando de un artículo, una conducta descrita en el 128, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver, pero sí, para llegar al 128 hubo un acercamiento a través de otra conducta delictiva como el grooming, se va a tener en cuenta al momento de la determinación de la mesura de la pena, donde se va a aplicar una pena más cercana al máximo de la escala penal. Perfecto, eso sí. Gracias. De nada. Bueno, en realidad es positivo este tipo de inclusiones en el Código Penal. Van a ver que también hay muchos vacíos legales vinculados a contactos virtuales de tipo sexual o a la publicidad de datos de contenido sexual que aún no están tipificados en nuestro Código Penal, sino que hay proyectos legislativos. Así que es acertado que se pueda incluir. Lo cierto es que estos parches o ponerlos como delitos aparte, sueltos, que en la medida que después no tengan una congruencia con el resto de los artículos, termina desacertado al momento de una aplicación efectiva, porque es muy difícil comprobar en la práctica cuando ya tenemos el delito contra la integridad sexual consumado o tentado. Pero bueno, obviamente que son todos avances que son beneficiosos para ese tipo de conductas que antes quedaban sin tipificarse. Bueno, lo mismo nos va a pasar cuando analicemos los artículos 128 y 129. 128 y 129 son todos los delitos vinculados a la pornografía. Ahí me vi que alguien me hacía una pregunta, pero como que con el celular... Bueno, después pregúntenmela directamente. Voy hablando muy rápido, se me va entendiendo. Yo quiero hoy irme con la sensación de que tenemos un panorama de toda esta unidad completa y que ustedes después me pueden hacer alguna pregunta por mail o lo que sea de algún tema puntual que no entiendan.
pero traté de darles contenido en el campus como para que puedan tenerlo todo listo, y de última después hacemos una clase más de repaso respecto a estos delitos contra la integridad sexual cuando Alexandra les termine de dar, porque a mí me pasa eso, necesito que ella les dé el pie del 119. Y una cosa que me di cuenta, que ustedes tienen 2 artículos subidos al campus del 128 y el 129. No sé si llegaron a leerlos, de Ricard. No, profe. Bueno, fíjense que los estuve viendo ayer y hay mucho de derecho comparado, mucho de técnica legislativa, muchas de antecedentes parlamentarios que ustedes no tienen tiempo para estudiar. Así que de esos artículos que tienen que leer y que aún no leyeron, pasen toda esa parte de derecho comparado y analicen como lo vemos nosotros acá en la clase. El bien jurídico protegido, ¿cuál es? Tipo objetivo, tipo subjetivo. En el tipo subjetivo, si se requiere además algún elemento subjetivo distinto al dolo, cómo se consuma, y si el tipo penal tiene alguna característica específica. Con esa van a ser, me parece, mucho más prácticos para estudiar, y más rápidos para estudiar. Un power vi yo que hay, ¿puede ser? Es un power Sí, el que hay. Ese power está muy claro, que es lo que vamos a ver ahora nosotros. Hay un power que, obviamente que ese power necesita un poco más de contenido, pero yo pensé en el cuatrimestre pasado que el contenido lo iban a tener más claro con este artículo que subí, pero hoy pienso que con el poco tiempo que tienen, tal vez es mejor omitir toda esa parte de reformas legislativas, antecedentes parlamentarios y derecho comparado, y estudiar código, power, lo que les pueda servir de esta clase rápida, y ese artículo que tienen del doctor Ricard, pero resumido a lo que a mí me interesa. O sea, en el examen no se les va a preguntar antecedentes legislativos, se les va a preguntar específicamente cuál es el tipo penal alternativo que tiene contemplada el 128. Bueno, la mayoría de los delitos... Hay una compañera que hizo una pregunta a través del chat. ¿Me la lees? Que no leo nada. Dice, si una persona utiliza el grooming para contactar y luego comete el abuso, ¿el grooming queda abarcado dentro del abuso? No, queda el abuso directamente. Es lo que me preguntaba uno de los chicos. Obviamente que se va a tener en cuenta al momento de la determinación de la pena, pero el delito consumado va a quedar con el grooming, ¿sí? Va a abarcar al grooming. Una consulta por el 133. Sí. Porque nosotros decíamos recién que, bueno, todas las personas mencionadas en el artículo, que colaboren, digamos, que cooperen a la perpetración de los delitos comprendidos. Y usted mencionó en un caso, por ejemplo, que podría ser la madre de un menor. Pero estamos hablando de alguien que a propósito, digamos, colabora, no, por ejemplo, una madre que en una situación de violencia no puede hacer nada contra el abuso de un padre y su hijo, ¿verdad? No, seguramente que no, eso no. Estamos hablando, yo di ese mal ejemplo cuando en realidad es el ejemplo de manual, pero por eso después me rectifiqué y di el ejemplo del tío. Pero ese es un típico caso que se está dando bastante en la jurisprudencia, donde... Sí, por eso preguntaba, porque después como que ahora están estudiando mucho el caso de las, entre comillas, malas madres, porque después terminan ellas Exacto. Condenadas por cosas que nada que ver. Gracias. Claro, por haber omitido o no haber tomado los recaudos necesarios para que no pase una situación así de violencia dentro de su casa. O sea, en situaciones en las que ella debió haber sido, atento a su rol de madre, haber previsto que esa persona, su pareja o quien fuera, o el propio padre, abusara de su hijo. Terminan criminalizadas por haber sido malas madres. Por eso es que, pero bueno, en función también de este artículo, las criminalizan. Por eso luego me rectifiqué y ejemplifiqué con el caso del tío. Gracias. Bueno,
Con la diferencia con los delitos que tienen el 128 y 129, con todos los delitos que fuimos viendo, es, o sea, con los restantes tipos penales previstos en este capítulo, es que en realidad los otros atacan derechos pertenecientes a personas determinadas. Es decir, las personas que son inmediata o individualmente destinatarios del daño, por ejemplo, la violación, un abuso con acceso carnal o sin acceso, bueno, violación, lo que era antes el abuso deshonesto, el estupro, lo que era antes el estupro. Es decir, la mayoría de los delitos que nosotros acabamos de ver, o los que van a ver con Alexandra, tienen como víctima a una persona determinada. Mientras que en los delitos del 128 y 129 hay un elemento que es común, que es la generalidad. La generalidad tiene que hacerse presente en todas las figuras del 128 y 129. Eran y son considerados delitos de peligro porque se incriminan conductas en cuanto puedan afectar el pudor de determinadas personas y no porque efectivamente lo hayan afectado en el caso concreto. Acá, en los artículos 128 y 129, si bien hubo una modificación, lo cierto es que nos manejamos con dos conceptos que han quedado de la época anterior cuando se hablaba de honestidad. Porque estamos hablando de pudor y estamos hablando de obscenidad. El pudor es lo que se entiende como ese sentimiento medio de decencia sexual. Es decir, es un valor social en cuanto a lo sexual que marca o que tiene una comunidad en un determinado momento. Eso es lo que se conoce como pudor. ¿Qué es el pudor? Es ese sentimiento sentimiento medio de decencia sexual que hace que cualquier persona se pueda sentir con el derecho de decir esto está mal, esto está bien, esto es inmoral, esto no es pudoroso. ¿Cómo se ataca ese pudor? A través de la obscenidad. ¿Qué es lo que se entiende por obscenidad? Es todo lo sexualmente alejado de esa normalidad sexual. Todo aquello que implica un exceso respecto de lo sexual. En cambio, como nosotros estamos hablando de pudor y que se ataca por la obscenidad, tenemos que tener presente también que son todos conceptos valorativos que tienen que estar alejados de cualquier interpretación que nosotros tengamos que hacer en el marco de un proceso penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conceptos que en definitiva violan el principio de legalidad, porque son conceptos que dependen de la valoración que pueda hacer la persona que interviene al resolver un determinado proceso. ¿Por qué? Porque estos valores, tanto de pudor como el pudor es el sentimiento medio de decencia sexual al margen de las relaciones de carácter privado. Es un valor social que guarda la comunidad en un determinado momento. Se considera también que estamos frente a vocablos que de alguna manera suponen un juicio previo, una valoración previa. Está influido por determinadas condicionantes de tiempo, de espacio y de la sociedad en la que uno pueda estar hablando de pudor o de sociedad. Incluso Garófalo decía que el pudor tiene horas y tiene días y tiene momentos. No es lo mismo decir que hay una conducta pudorosa de una persona que se está exhibiendo en una playa en bikini que si esta persona está caminando por la calle con esa misma vestimenta. No es posible tampoco darle a la palabra obscena una interpretación que pueda considerarse normal. ¿Por qué? Porque también todo depende de valoraciones que han variado a lo largo de la historia. Un desnudo, por ejemplo, que de alguna vez se llegaron a tapar los frescos de la Capilla Sixtina porque se entendía que eran obscenos. O lo mismo pasó, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con la fuente de Lola Mora, donde sufrió varios traslados porque muchos de los ciudadanos consideraban que eran obscenas los desnudos de las sirenas que se exhibían ahí. Hubo un caso que siempre el doctor Carreras, que era el anterior titular de la cátedra, siempre lo contaba, que es el caso de una obra que se llamaba La Garzón. La Garzón, que en su traducción quiere decir la machona. El autor de esta obra era un autor que se llamaba Víctor Magritte, y lo que contó en esa obra era la historia de vida de esta mujer que en la época del 20 y pico
decidió vivir su vida al margen de las costumbres socialmente esperables para una mujer de esa época, donde ella decidió entregarse al sexo sin ningún tipo de limitaciones convencionales. Y bueno, cuando se cuenta la historia de esta mujer, el editor de la traducción de esa obra fue procesado. ¿Procesado por qué? Porque se interpretó que esa obra tenía contenido obsceno. Entonces, el tribunal que tuvo que fallar respecto de la conducta de esta persona, lo primero que tuvo que hacer es analizar estos conceptos que yo les decía de pudor y de obscenidad. Entonces, ¿hasta qué punto se puede decir que existe una conducta obscena cuando lo que está haciendo este traductor de la obra es explicar la historia de vida de una persona que no decidió no seguir el modelo de mujeres en esa época del 20 y pico? Hay muchas series ahora en Netflix que cuentan toda la historia de las mujeres en esta época, que es bastante interesante. Bueno, no sé si vieron Las chicas del cable, o sea, muchas historias que cuentan este tipo de vida de mujeres al margen de todo lo convencional. Entonces, bueno, quien tuvo que resolver debía analizar cuáles eran estos conceptos de pudor, estos conceptos de obscenidad. Entonces, se interpretó que se tiene que proceder con un criterio amplio, con un criterio sereno, y en base a eso se va a poder lograr defender el pudor público. El pudor público puede ser considerado un alto valor social sin atentar al mismo tiempo contra los innegables derechos de creación literaria o de creación artística, que también son grandes valores culturales. Entonces, para analizar si una obra literaria, si una determinada escultura, si una determinada publicación, si una determinada obra teatral, porque han habido obras teatrales recientemente que se consideran que tienen contenido obsceno y por eso son censuradas. Entonces, cabe preguntarse frente a estos casos, ¿el objeto es asqueroso para el sentimiento medio de pudor? ¿O el autor realmente buscó excitar esos deseos sexuales del público? Entonces, si esas respuestas son negativas, obviamente que no podemos estar hablando de obscenidad, ¿sí? Entonces, son valores sociales que en definitiva están protegidos por el Código Penal porque se llamaba ultrajes al pudor, y de alguna manera necesitaban algún tipo de valoración, por eso es que se dice que violan el principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Ese derecho es el principio que nos permite a todos los ciudadanos conocer de antemano qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido. Entonces, yo estoy hablando de dos conceptos como pudor y obscenidad. No para todos es el mismo valor cultural o se le da el mismo valor cultural. Entonces, el derecho penal tiene que determinar con pautas precisas qué significan los conceptos o los elementos que conforman un determinado tipo penal, y no generar confusiones más cuando dependen de valoraciones de tipo cultural, moral o social. Bueno, todo ese tipo de conductas, obviamente, con el tiempo, no fueron consideradas lesivas en la medida en que las personas involucradas fueran personas mayores de edad. O sea, cuando los sujetos pasivos fueran personas incluso más adultas. Razón por la cual resultó inminente que se realice algún tipo de modificación en la medida en que este tipo de contenidos obscenos o luego trasladado al concepto de pornográfico estuvieran vinculadas personas menores de 18 años. Y acá es donde se modifica el artículo 128. El artículo 128 ya no se saca esa rúbrica de delitos de ultrajes al pudor. Hoy se habla de los delitos vinculados a la pornografía infantil, que es lo que está previsto en el artículo 128. Es decir, el Código Penal reprime todas aquellas conductas en las que los menores son utilizados en producciones de tipo pornográfico. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá sí retomo lo del Power. Fíjense que en el Power van a tener una estructura bastante sencilla pero complicada para memorizar, porque tiene una primera parte donde les explica diferentes conductas delictivas: producir, financiar, ofrecer, comercializar, publicar, facilitar, divulgar y distribuir. Es decir, no hay margen de duda
de que todas aquellas conductas vinculadas al tráfico, a la tenencia o a la participación de menores de algún tipo de acto de contenido pornográfico van a estar tipificadas porque van de alguna manera a subsumirse en la primera parte del artículo 128. Tiene una pena de 6 meses a 4 años. Luego, en un punto aparte dentro de este primer párrafo, habla también de quién organizar espectáculos en vivo o representaciones sexuales explícitas en que participen menores de edad. En el segundo párrafo les habla de aquellas personas que tuvieran en su poder representaciones descritas en el párrafo anterior. La pena es de 4 meses, o sea, tenemos una disminución del mínimo de la escala penal y una disminución del máximo de la escala penal, porque el máximo es de 2 años, perdón. Y el último párrafo es el de 1 mes a 3 años, al que facilitar el acceso a espectáculos pornográficos o suministrar en material pornográfico. Acá, sí o sí, tienen que recurrir a la memoria, porque es un tipo penal complejo alternativo bastante complicado, por las diferentes conductas típicas que están descritas. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan cómo se estructura el tipo penal, y acá estoy abriendo el material que les dije del análisis del artículo 128, y fíjense que la página 1, 3, 5, 7, 8, 9, no analiza todavía el tipo penal. O sea que ustedes bien pueden empezar a estudiarlo a partir de la página 14. Profe, perdón que la moleste, no está ese material en el campus, está solo el Power. Ah, porque yo lo puse visible. Dice, no lo veo. Hay 3 cosas ahí. Está una clase por YouTube de Romina López del 128 y 129. Está el Power del 128 y 129, y están estos 2 artículos que les subí, que están como, dice, en Word. A mí no me aparecen. No los tengo esos artículos, no sé si los tiene el resto. Yo no me aparecen. A mí tampoco me aparecen. Están visibles los 2. Bueno, a ver, después me fijo porque está todo visible. ¿Y pudieron ver el video de YouTube? Sí, el video está. Sí, el video está. Y el Power también. Eso mismo. Y hay un artículo del 125, uno del 125 bis y otro del 126 y 127. 126 y 127 de Lucas son de pensamiento penal. Eso también del Código Penal comentado, de acceso libre, es el que les digo yo. Qué raro. Bueno, me voy a fijar porque es raro que no esté visible. Bueno, el objetivo de esta incriminación, la incriminación de todos estos delitos, reside en reprimir toda la explotación de niños en producciones de imágenes pornográficas. O sea, el bien jurídico protegido ya no es más el pudor, sino que lo que estamos hablando en el 198 es el normal desarrollo psíquico y sexual de quienes no han cumplido la edad de 18 años de edad y que por lo tanto no han alcanzado esta suficiente madurez, y lo que se busca es impedir que se recurra a los menores de edad para protagonizar este tipo de exhibiciones sin medir las consecuencias respecto a la integridad o a la dignidad del menor. Las conductas o los verbos típicos, lo que trata, como les dije recién, es de tratar de contemplar diferentes conductas típicas para poder reprimir la conducta de todas aquellas redes, esas redes que son frutos de la globalización, donde de alguna manera se han acentuado la utilización de este tipo de herramientas que permiten la configuración de diferentes organizaciones delictivas, y la necesidad, en función de esto, de afrontarlo, reprimirlo a nivel local para luego hacerlo a nivel global. Bueno, en el artículo lo que sí les va a servir cuando lo puedan leer, más allá del Power, que el Power no tiene definiciones, el Power les sirve como para tener un esquema del tipo penal,
y la introducción que les di yo, como para que sepan también qué es lo que se está protegiendo hoy y el porqué de la reforma, pero lo que vamos a ganar tiempo para el estudio va a ser que ustedes tengan el material. ¿Por qué? Porque en el material les dice qué significa cada conducta típica. Yo no les voy a poner ahora a dictar, por ejemplo, qué significa producir, financiar, ofrecer, comerciar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir. U organizar espectáculos en vivo, esos espectáculos en vivo donde esos clubes de pornografía infantil, ¿no? El segundo párrafo habla de la tenencia de tales representaciones con fines inequívocos de distribución y comercialización, y el tercero es aquel que permite o facilita el acceso a espectáculos con este contenido, o el suministro de material. Respecto del sujeto activo puede ser cualquier persona, pero un sujeto pasivo solo serán los menores de 18 años con relación a la primera parte de la norma. Fíjense, la primera parte de la norma les habla de esta edad. Y el límite desciende a los 14 años respecto de los que se les facilitará el acceso a espectáculos pornográficos o les suministren material pornográfico. Acá es donde yo les dije que les puede generar confusión toda la redacción, porque nosotros hablamos de personas menores de 18 años y después vamos a ver que hay agravantes si la víctima tiene menor de 13. Pero si nosotros leemos el 128, vemos que en el 128, en el último párrafo, les habla de menores de 14 años. O sea, hay una confusión, os puede generar una confusión, todas estas diferentes, ¿por qué hasta los 18? ¿Por qué hasta los 14? ¿Por qué hasta los 16 años? ¿Sí? Pero bueno, todo esto forma parte de lo que es esa incongruencia legislativa. Lo cierto es que estudien más que nada este 128 utilizando el PowerPoint y recurriendo al material que se los voy a hacer visible en cuanto al análisis de las conductas típicas. Y ahora, el 129, bueno, el 129, todo lo que yo les acabo de decir al principio, de que se dejó detrás de ese concepto de pudor o ese concepto de obscenidad, lamentablemente lo volvemos a retomar con el artículo 129. ¿Por qué? Si ustedes lo leen, dice, el que ejecutare o hiciera ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas, expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros. Y acá dejamos atrás todo. O sea, si la persona realiza actos de exhibiciones obscenas, es porque lo que se está vulnerando es ese concepto de pudor que se dejó atrás. ¿Qué significa obscenidad? Entonces acá también volvemos a tener esta crítica legislativa de por qué se sigue hablando de obscenidad. Fíjense la estructura del 129. Sigo rápido con esto, después me detengo por si me quieren hacer alguna pregunta. Fíjense la estructura, donde la pena ya es una pena de multa en el primer párrafo, baja totalmente el tipo de sanción penal cuando se ejecutare o hiciera ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas. Y el segundo dice, si los afectados fueran menores de 18 años, la pena de prisión será de 6 meses a 4, y lo mismo valdrá con independencia de la voluntad del afectado cuando se tratare de un menor de 13 años. Acá volvemos, 18, 13, todo un lío bárbaro. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico protegido? Bueno, acá algunos autores siguen diciendo que el bien jurídico protegido es el pudor, ese sentimiento medio de decencia sexual. Pero la moderna doctrina penal, la opinión de Dona, por ejemplo, dice que lo que se protege en este acto o en estas exhibiciones obscenas es el derecho de toda persona a no ser confrontado con un acto de contenido sexual de otra persona sin su voluntad. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Vázquez Rossi, es que lo que se trata de evitar es que no se sorprenda a nadie en esa finalidad ultrajante. Se sostiene que en el fondo lo protegido es la libertad del individuo y no la libertad de la sociedad. También acá, los mayores planteos que se han dado respecto de la aplicación del 129 es sobre la violación del principio de legalidad, o sea, hasta qué punto se puede conocer de antemano qué significa algo obsceno. Entonces, bueno, el mayor inconveniente es que la obscenidad del acto no estriba tanto en su naturaleza, sino en su eventual trascendencia a terceros.
O sea, la punibilidad o la represión penal de la acción está en la publicidad del acto, ya sea una publicidad que pueda ser efectiva o una publicidad potencial. Donna dice que es un delito de mera actividad, que no requiere que sea visto por nadie para que se consume, y si bien esto puede obstaculizar, por ejemplo, la prueba en un futuro, no es imposible que luego se determine la acción, por ejemplo, mediante una filmación ocasional. El típico acto de exhibiciones obscenas es el típico acto del exhibidor que se abre su piloto y está desnudo. Entonces lo que se protege es ese sentimiento medio de pudor de cualquier persona que se sienta sorprendida ante el primer contacto con esta imagen, digamos. Este artículo en realidad fue aplicado a la conducta de aquellas personas que se travestían en la vía pública. Acá retomo un poco lo que dije en la clase cuando hablé de promoción y facilitación de la prostitución. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes en el Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires, mismo en el Código de Convivencia en la Ciudad Autónoma, estaba vigente la conducta de aquella persona que, dando ocasión a escándalo, ejercía la prostitución en la vía pública? Y también se reprimía la conducta de aquella persona que se vista o haga pasar como persona del sexo contrario. Este artículo quedó derogado por inconstitucional, claramente, pero de alguna manera estas personas que se travestían en la vía pública son perseguidos o seguían siendo perseguidos penalmente por la aplicación del artículo 129, por considerar que su conducta era una conducta obscena. Es decir, frente a la conducta de una persona que estaba ejerciendo la prostitución con ropas del sexo contrario en la vía pública, primero teníamos que analizar cuál era la adecuación típica. Si era una falta, entonces si la conducta era escandalosa, entonces por eso se aplicaba el Código de Faltas, o si efectivamente estaba cometiendo un delito penal porque la conducta es obscena. Entonces, bueno, también surge toda la problemática de tener que acreditar en un determinado proceso que efectivamente la conducta es escandalosa o que efectivamente la conducta de esta persona ofendió el pudor social. Y pasa también la aplicación de esta figura frente, por ejemplo, a reclamos colectivos de movimientos, movimientos, por ejemplo, los movimientos de las marchas de mujeres que frente a reclamos de reivindicación de derechos lo hacen exhibiendo sus pechos frente a una determinada institución. Entonces, también, frente a determinadas protestas sociales o prácticas de reivindicación de derechos, también se considera que la gente está vulnerando el artículo 129 porque su conducta, más allá de su reclamo, si es legítimo o no, está generando una exhibición obscena y que es un delito previsto en el 129 del Código Penal. Listo, me cansé. Me fueron siguiendo un poquito. Se entendió. ¿Me entendieron algo? Porque me di cuenta que al principio arranqué con el tema de la conexión medio lenteja, pero lo que quiero, o sea, yo entiendo que no se van a ir de la clase con todos los delitos listos para el examen. Lo que traté de hacer es más que nada organizarles un poco de cómo estudiar, y mi mayor prioridad es que ustedes tengan el campus completo, para que puedan recurrir ahí ante cualquier inconveniente. Y el mail mío, que lo tienen para cualquier consulta cuando vayan avanzando en el estudio. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí. Cuando usan la cara de un chico, pero no es el cuerpo de un chico, o sea, está totalmente desnudo, ¿eso sería pornografía o no? O sea, ¿qué delito sería? Porque en sí están usando sin el consentimiento y siendo menor la cara, pero en sí no sería su cuerpo. No te estoy entendiendo. Cuando vos estás haciendo pública, porque hay veces que se pasan fotos que no son del todo real. Quizás tiene la cara de un menor, el menor sí existe, nunca dio el consentimiento, de hecho pasa, pero está editada la foto y está puesto en un cuerpo que no es de él.
y la usan como pornografía. Pero eso es el delito de pornografía o cómo sería el delito ahí. Sí, porque estás divulgando una escena pornográfica con imágenes en cuanto se está cosificando la imagen de un menor de edad. Claro, pero se usa solo la cara del menor. Sí, pero quien consume esa pornografía sabe que en definitiva se está usando también la imagen de un menor. Pero entra en un delito de pornografía. Sí, un delito de pornografía o muchos de estos delitos que aún no están tipificados como todo lo que es ¿cómo se llama? La causa de esta chica de ahora, con el tatuador. Bueno, hay muchas conductas típicas que hay muchas conductas que no están tipificadas como delitos. Lamentablemente. Todo lo que es extorsión, todo lo que es la publicidad a través de redes sociales, en la medida en que las víctimas sean mayores de edad incluso, tampoco está tipificado como un delito contra la integridad sexual. Hay proyectos que tratan de incorporarlo, que tienden a incorporarlo como un delito, por ejemplo, contra la libertad. De hecho, ahora no puedo usar el celular acá, pero hay una causa en curso de una chica, una modelo, donde tuvo un juicio contra su pareja, que era un tatuador, y como no está tipificado como delito, lo consideraron como un delito de coacción y lesiones. No estaba tipificada distintas conductas en la medida que las víctimas sean mayores de edad, que se hacen a través de redes sociales, ¿no? Claro, pero siempre porque hay un montón de casos donde quizás vos sos mayor de edad, pero no entra el delito de pornografía porque no sos menor, pero no tenés el consentimiento y se viralizan fotos o se pasan videos mismos. O sea, ahí queda en ver, no sé, en decir qué delito poner o sea, nunca podría entrar pornografía porque no está en el código. No sé si me entiendes. En este caso le pusieron coacción y lesiones, pero puede ser que le digan no hay delito porque el artículo dice que tienen que ser menores de edad. O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, queda como hay muchas conductas que quedan al margen de la persecución porque son atípicas, porque aún no están contempladas como delitos. Entonces sí, hay figuras y hay mucho que se está avanzando ahora para tipificar todo lo que tiene que ver con la sextortion, con el ciberacoso. El ciberacoso sí tiene que ser entre personas adultas, no necesariamente, recién me hicieron una pregunta, no necesariamente la víctima tiene que ser menor de edad. El grooming sí, particularmente tiene esta particularidad que la diferencia de los otros, pero que de alguna manera dejó fuera que se pueda establecer un grooming cuando la persona es mayor de edad, un contacto con la finalidad de realizar un delito contra la integridad sexual con una víctima mayor de edad, donde bien puede estar afectada también su autonomía. Entonces hay mucho vacío legal respecto de conductas vinculadas a la sexualidad que se difunden sin el consentimiento de víctimas mayores de edad, que hoy no son consideradas conductas delictivas, o sea, son atípicas. Entonces, generalmente quedan subsumidas en un caso de coacción o en algún otro caso de un delito contra la libertad o amenazas o lo que sea. Eso es, ahora se está trabajando mucho, hay mucho desde el impulso de delitos donde se puedan reprimir ese tipo de prácticas que son totalmente habituales. Incluso entre adolescentes, ¿no? También entre adolescentes la manera de relacionarse o de amenazarse hoy es a través de difundir imágenes sin el consentimiento de la persona que se viraliza. Pero bueno, tienen mucho para estudiar, estudiemos lo que está. Aunque lo critiquemos, estudiemos los tipos penales que están y después para otra posibilidad vemos qué es lo que sería mejor que se incorpore a nuestro código. Hoy por hoy es esto. Está el grooming, lo tienen que diferenciar del ciberacoso para poder distinguirlo tal vez
les va a convenir leer el artículo de tasa. Ese sí lo tienen, ¿eh? Ese lo vi ayer también. El artículo de tasa, y si no, el artículo de tasa lo tienen en el blog. En el blog les habla del delito de grooming y ahí también les explica todo y es donde él detalla y hace toda esa crítica a la sanción penal respecto de otros delitos. Cuando avancen, a mí me gusta. La molesto porque tiene algunas preguntas en el chat. Sí. Una compañera le preguntó si podría repetir el concepto de pudor. A ese ya lo repetí. El pudor es ese sentimiento medio de decencia sexual. Bien. Un compañero le pregunta si va a subir material sobre el artículo 130. Sí, es el 130 es el que les dije que le iba a subir, lo que pasa es que les quiero hacer un resumen, es lo de rapto, sí, ya lo tengo listo. Y por último, si entonces en el ciberacoso entrarían las víctimas mayores de edad. Sí. Eso es todo. Esa es la diferencia. Bueno, vayan avanzando, no se cuelguen con el estudio, vayan preguntando con tiempo si hay algo que yo no subí o algo que no entienden, o leen un artículo y me preguntan, ¿es necesario que estudiemos tal cosa? Y entonces ahí vamos avanzando. Porque la clase que viene, creo que van a tener las dos comisiones juntas, van a empezar con delitos contra el honor. Se los va a dar Roberto Manuel. Ahora vamos a ver cómo unificamos los dos horarios, ¿sí? De todos modos, como queda grabada, ustedes lo van a poder ver en el momento que sea. Lo importante es que yo esa unidad igual la tengo completa en el campus. Fíjense, díganme si hay algo que subí mal, pero está el artículo cuando les hablo de Quimel, cuando les hablo del análisis de las calumnias y las injurias, no sé si lo vieron, pero métanse en el campus, chusmeen a ver qué es lo que está. Y pregúntenme o reclámenme si no ven algo. Por ejemplo, ahora me llama la atención que no esté lo del 128 y 129. Yo estoy entrando ahora al campus y lo tengo como público. Ay, no me voy a acercar mucho a la cámara porque se me ve todo. No me favorece. Sí, está acá. Está como público. Fíjense al final. A ver. No. El último que se ve, profe, el 128 y 129, sí, es el Power. El Power. Y después tengo... Después hay un enlace de un video de YouTube. Sí. Bueno, entonces no se los... Directamente ese no lo subo. ¿Tienen otro material para estudiar ustedes? Bibliografía tienen todos, ¿no? O muchos se están con el tema del campus nada más. El blog. Yo voy mechando entre el campus y Buen Padre, por ejemplo. Bueno, entonces directamente hagamos una cosa. Eso lo estudian de Buen Padre. O de Creus, o de Núñez, o de Taza, o de Simas, o de quien se les ocurra, porque el 128 y el 129, mejor que no está subido. Sí, lo tengo acá, pero dice no visible, porque les iba a complicar la vida, porque en realidad es un artículo súper interesante escrito por Rickert, pero habla de toda esta evolución y antecedentes parlamentarios y de derecho comparado que ustedes no tienen tiempo. Entonces, directamente lo que tienen que hacer es estudiarlo de cualquier lado. Con esta clase explicativa que les di yo, con el audio de Romina y con el Power, está completísimo 128 y 129. Rapto, también les subo el material. No se confundan, no se compliquen también cuando el análisis del 127. Sí, a ver, está. Sí. Artículos 126 y 127. Fíjense que hay un artículo que se lo subí yo,
que está bastante complicado, el autor se complica con el tema del consentimiento y le da mucha vuelta a la interpretación, que tal vez para ustedes hoy es complejo estudiarlo. Simplemente estudien qué significa el concepto de explotación económica del ejercicio de la prostitución. ¿Sí? Sepan bien un concepto de eso, que para mí con eso es suficiente. ¿Algo más? No les veo la cara, no veo quién está. A ver, veo a 4, nada, se fueron todas. ¿Cuántos hay? No tengo acá, no puedo ni ver cuánta gente hay. Somos 30, profe. Ah, bueno. Bueno, quedamos así. Seguimos en contacto, cualquier cosa por mail. Me preguntan lo que necesiten. Sí, profe. Yo me encargo de hacer el intercambio con el tema del video para mandárselo a los chicos del CED y que lo puedan subir a YouTube. Porque me va a quedar Dale, grabada en mi computadora. Ah, buenísimo. Bueno, igual la clase de hoy tampoco fue una clase muy completa. Más que nada es como para ver qué temas di y qué temas entran, ¿sí? Bueno, nos vemos, no sé si el miércoles que viene o qué día voy a darles yo, porque estamos coordinando esto con el doctor Manuel, así que lo más probable es que les dé él el miércoles que viene honor. Bueno, chau. Chao, gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Profe, gracias. Nos vemos. Tiene un dato, como Isabel, que le disminuye. Ahí yo enseguida lo cierro, profe. Estaba esperando que salieran todos. Dale, gracias.